quiero continuar con esta serie que estamos estudiando, que es acerca del reino contra reino. Y hemos visto anteriormente que la guerra espiritual se originó en el cielo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién fue el que se rebeló? Satanás en contra de nuestro Señor, en contra de nuestro Creador. Y nos dimos cuenta que ¿cuál fue el pecado de Satanás? ¿Alguien se recuerda? El orgullo, ¿sí? El orgullo hizo que Lucifer, ¿verdad?, se enalteciera en su corazón y comenzara a planear tomar el lugar que solamente le corresponde a nuestro Dios. Por eso decíamos que debemos de tener mucho cuidado con el orgullo, porque el orgullo es un mal que hizo que los ángeles se convirtieran en demonios. Así que cuidado con el orgullo, porque una persona que ha sido salva, una persona que ha sido alcanzada con la palabra, si no tiene cuidado con el orgullo, puede convertirse en una persona que pueda tener el espíritu de Lucifer en su vida, y entonces, en vez de ser bendición, pueda ser de tropiezo para los demás. Así que mucho cuidado con el orgullo. También aprendimos nosotros que cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, Dios en su infinita sabiduría y en su soberanía absoluta, porque Él es sabio y Él es soberano, ¿cierto? Él decidió no aniquilar o no destruir al enemigo, o sea, a Satanás, sino que lo dejó vivir y lo arrojó del cielo. ¿Hacia dónde? A la tierra. Y hubo varias preguntas que nos hicimos al respecto del por qué Dios había dejado a Satanás vivir, siendo que Dios sabe todas las cosas y en su sabiduría Él podría haber sabido, ¿verdad?, de antemano que iba a atentar a su creación y después con esto iba a entrar el pecado en el mundo. Sin embargo, nos dimos cuenta que de acuerdo a la palabra podemos nosotros entender que cuando Dios dejó a Satanás vivo en esta tierra, una de las razones por las cuales lo dejó vivo es para que tú y yo conozcamos también la guerra, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? Y no solamente para que la conozcamos, sino para que nosotros se la enseñemos a otras personas, y así como nosotros somos vencedores por medio de Jesucristo, así esas personas puedan aprender a ser más que vencedores por medio de Jesucristo también. Bueno, con esto en mente, la guerra espiritual se va entonces desde los cielos a la tierra, y la guerra espiritual ahora se viene al huerto. Entonces, nuestro tema en esta noche es precisamente este: guerra en el huerto. Vaya usted dándose cuenta cómo la guerra espiritual del cielo, ¿verdad?, en las regiones celestes, pasa al huerto del Edén, y después del huerto del Edén comienza una guerra de reino contra reino a través de las generaciones, a través de los tiempos, a través de las edades, hasta nuestros días, de tal manera que el día de hoy continúa esta guerra espiritual de reino contra reino. Y por eso usted y yo estamos estudiando esto, para que podamos nosotros pararnos firmes en esta guerra espiritual y poder darnos cuenta que pertenecemos al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, estamos del lado del campeón. Amén. Estamos del lado del ganador. Así que tenemos nosotros que levantarnos, tomar esas armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y entonces establecer el reino de Dios en esta tierra donde quiera que nosotros andamos. Amén. Porque recuerde que usted es un embajador del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Usted es un embajador del reino de los cielos, donde usted llega
la presencia de Dios llega. Donde usted llega, la autoridad del cielo también llega. Donde usted llega, la luz que hay en usted tiene que disipar las tinieblas más oscuras que pueda haber. ¿Por qué? Porque usted está del lado del campeón. Aleluya. Estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y aunque la batalla a veces es muy recia, usted y yo tenemos la seguridad que siempre vamos a salir victoriosos. La guerra en el huerto. Mire cómo se desarrolló la guerra en el huerto. El apóstol Pablo, en segundo libro de Corintios, en la segunda epístola de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 2, el apóstol Pablo habla de esta forma, refiriéndose a esa guerra que hubo en el huerto del Edén. Y mire lo que dice él: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando del celo de Dios por la pureza de su iglesia. Eso es lo que está presentando el apóstol Pablo. Cuando él dice, os celo con celo de Dios, está hablando precisamente de ese celo de Dios que él siente por la pureza de su iglesia. La palabra nos enseña que la iglesia por la que nuestro Señor Jesucristo regresará un día y regresará pronto, dice que es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, la Biblia enseña aquí a través de las palabras del apóstol Pablo que el celo que Dios tiene por su iglesia es el celo como de un esposo por una virgen pura, que es obviamente la iglesia, la esposa de Jesucristo. Quiero decirle que con tristeza me doy cuenta que muchos ministerios, algunos pastores, algunos maestros, no sé por qué razón, cuando se refieren a la iglesia de Cristo, le hablan como la novia de Cristo, la novia de Cristo y la novia de Cristo. Y yo me he cansado de estudiar la palabra hasta donde yo he conocido. He leído en muchos lugares en la Escritura y yo no encuentro en la Escritura suficiente razón bíblica para llamarle a la iglesia la novia de Cristo. Al contrario, yo encuentro en la Escritura suficiente base bíblica para llamarle a la iglesia la esposa de Cristo. Hay una diferencia abismal entre lo que es una novia y es una esposa. Hace tiempo atrás yo di un mensaje exclusivamente de esto, cómo la Biblia menciona que la iglesia no es una novia, la iglesia es una esposa. ¿Por qué? Porque Cristo es el esposo de la iglesia. Amén. No es el novio, Él no anda jugando. Él no anda para ver si la hacemos o no la hacemos. Él no anda para ver si regreso o no regreso. Él prometió regresar, y así como un esposo le promete a su esposa en el altar que le va a ser fiel hasta la muerte, así es Él fiel, el que nos ha prometido que regresará, y va a regresar no por su novia, regresa por su esposa, a la cual Él compró con su sangre preciosa, dice, y la purificó a través de su palabra. Amén. Entonces somos parte de esa esposa de Cristo y no de una novia, ¿verdad? El novio con la novia simplemente pues sabes que ya no me gustas, ya miré que pasó otra más bonita que tú, pues te voy a dejar a ti porque ya me gustó otra. Cristo no está jugando con la iglesia, pero pareciera que la iglesia se ha tomado muy en serio este nombre de novia, y a veces la iglesia anda coqueteando con Cristo y anda coqueteando con el mundo. Y así hay cristianos que, como se les ha dicho que son parte de la novia de Cristo, andan de coquetos, tantito con Cristo y tantito con el mundo. Tantito quieren servirle a Dios y tantito quieren otra vez estar en el mundo. No. Señores, nuestro Dios es un Dios serio. Él no dio su vida por una novia, Él dio su vida por una esposa. Aleluya. Yo tengo una esposa y no estoy jugando con mi esposa, estoy unido con ella hasta que la muerte nos separe. Así la iglesia está unida a Cristo, ¿verdad? Hasta que estemos juntamente con Él en las bodas del Cordero, que seamos nosotros allá, ¿verdad? Una sola
una familia, una sola familia con nuestro Dios en el reino de los cielos. Así que no somos una novia, somos una esposa, la esposa del Cordero. Aleluya. Hoy en día es muy triste escuchar temas y personas hablando de la iglesia y mencionando la iglesia y dándole nombres que suenan muy bonitos, pero no hablan de este celo del que Pablo estaba hablando. Pablo hablaba de una iglesia virgen, de una iglesia pura. Hoy he escuchado yo a personas hablar de la iglesia como una iglesia relevante. Pero la Biblia me habla no de una iglesia relevante. La Biblia me habla de una iglesia gloriosa. ¿Sabía usted eso? ¿Sí? La iglesia relevante de hoy en día es aquella iglesia que quiere ser atractiva al mundo. Es aquella iglesia que quiere hacer programas, que quiere hacer actividades que se amolden a las necesidades de las personas, de tal manera que la gente, escúcheme bien, venga a la iglesia y se sienta bien y nada le incomode. Yo quiero decirte algo, la palabra verdadera de Dios cuando se predica sin diluir te va a incomodar muchas veces. Y los programas que hacemos, las actividades que hacemos, no las hacemos para que la gente se sienta bien en la iglesia. Las hacemos para que la gente conozca la verdad los haga libres y entonces el bien y la misericordia de Jehová esté con cada persona que está escuchando la palabra del Señor. Y de esta manera entonces nosotros nos sentimos bien. Pero cuando somos obedientes a la palabra del Señor, no porque se me presenten programas que traten de satisfacer mis necesidades como humano o persona. No. Hoy en día la iglesia relevante es aquella iglesia que está haciendo que sus servicios cada día sean más cortos. Ya no quiere la gente estar en la iglesia. La gente ya no quiere estar en la iglesia, mucho menos quiere ver un tiempo de adoración como el que acabamos de pasar, de intimidad en la presencia del Señor. Ya no quieren ver a las personas arrodillándose en el altar, porque eso dicen ha pasado de moda, eso ya no es relevante. Yo quiero decirte que ya nunca ha pasado de moda adorar al Señor en espíritu y en verdad. Nunca ha pasado, eso es parte de la iglesia gloriosa. Hoy en día se predica de una iglesia de mucha prosperidad, pero no de una iglesia de santidad. Amados hermanos, yo quiero decirle que la palabra del Señor dice que no hay prosperidad si no hay santidad. Si quieres verdadera prosperidad, tiene que haber verdadera santidad en tu vida. Por eso la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que prosperes, pero así como prospera tu alma. Entonces, si hay verdadera prosperidad en mi alma, entonces Dios me va a dar su verdadera prosperidad. Pero si no hay prosperidad en mi alma, entonces yo no estoy prosperando según Dios. Estoy enriqueciéndome con mis fuerzas, estoy enriqueciéndome quizá por el engaño del enemigo, por el engaño de las riquezas, pero no por la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza, dice la Escritura. Amén. Así que debemos nosotros ser parte de esa iglesia, tener ese celo por ser una iglesia pura, como dice aquí el apóstol Pablo, como una virgen pura para presentarnos delante de Cristo. Hoy en día a un predicador que es celoso de la palabra del Señor, ¿sabe usted que le dicen legalista? Cuando yo soy celoso de la palabra del Señor y yo quiero estar pegado a la palabra de Dios, muchas veces dicen, es que tú eres un legalista. ¿De cuándo acá el estar apegado a la palabra del Señor? ¿De cuándo acá estar buscando cumplir al pie de la letra la palabra del Señor es legalismo? No. Al contrario, amado hermano, eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que pongamos mucha atención a su palabra y que obedezcamos su palabra al pie de la letra. Se le llama religioso, se le llama legalista a la persona que está celosa de la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? No me importa que me llamen legalista, no me importa que me llamen religioso. Si eso se llama religioso, yo voy a seguir siendo celoso de la palabra del Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque Pablo presentaba este celo que Dios tiene por la pureza
de su iglesia. Pero Pablo no se queda con el celo que Dios tiene por la pureza de su iglesia. Pablo, en el siguiente versículo, que es el versículo 3, Pablo ahora habla de algo más. Mire lo que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Algunas iglesias hoy en día, sus sentidos están siendo de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque se está diluyendo mucho el evangelio de Dios. Se está cambiando mucho la manera de adorar al Señor. Se está cambiando mucho la manera de ganar a las personas. Se está acomodando mucho la iglesia, ¿verdad?, a las necesidades de los hombres y no los hombres a las necesidades de nuestro Dios. Necesitamos tener cuidado con esto, amado hermano. Por eso el apóstol Pablo expresa ahora ya no un celo, sino que ahora expresa un temor. Y ojo, porque el temor que tiene Pablo es un temor que me habla de algo que sucedió en la guerra en el huerto. Y Pablo habla del temor por la astucia de la serpiente. Por eso dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, nos está hablando a nosotros, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Note por favor que está hablando de gente que sinceramente eran fieles a Cristo. Note que está hablando de personas que sinceramente servían al Señor. Note que está hablando de personas que en algún momento entregaban todo su corazón para servir al Señor. Pero estas personas dice que pueden ser extraviados sus sentidos de alguna manera por la astucia de la serpiente. Entonces Pablo me habla precisamente de ese temor que hay en su corazón. Y me recuerda lo que pasó en Génesis capítulo 3, versículo 1, que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Le he dicho repetidas veces que la palabra astuta es una palabra que significa hábil para engañar. O sea, una persona experta o un ser experto en este caso para mentir. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Génesis 3, verso 1? Está diciendo que Satanás es hábil para engañar. Está diciendo que Satanás es un experto en el engaño, un experto en la mentira. Por eso es que el apóstol Pablo tiene temor de que tú o que yo, que cualquiera de los que estamos aquí, seamos engañados, caigamos en sus trampas, caigamos en sus mentiras. Porque usted sabe que el enemigo hace creer como verdades sus grandes mentiras, ¿cierto? ¿Verdad? Y debemos de tener mucho cuidado. Él hace creer como verdades sus grandes mentiras. ¿Y qué hace el enemigo? Bueno, mezcla verdades con mentiras. Nos dice verdades a medias y entonces de esta manera logra introducir el engaño en la vida de las personas que con sinceridad estaban adorando en algún momento al Señor. Astuta dice que era la serpiente. ¿Se acuerda usted de un personaje que escuchábamos mucho en la televisión, que se hizo famoso? Era un personaje que inclusive lo adoraban los niños hace unas décadas atrás, y era un personaje que se vestía de rojo y tenía unas antenitas acá arriba, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? El Chapulín Colorado. ¿Y qué decía el Chapulín Colorado? No contabas con mi ¿qué? Astucia. ¿Y qué es la palabra astucia? ¿Ah? Hábil para engañar, ¿sí? Experto para mentir. Y usted no contaba con la astucia del Chapulín Colorado. Bueno, pues
Lo mismo nos dice Satanás, no contabas con mi astucia. ¿Sí? Pero ahora usted debe de saber que debemos de contar con la astucia de Satanás. Por eso Pablo tiene temor. Tiene temor. No te creas el sábelo todo. Tú no puedes decir, ay, es que a mí no me va a engañar, es que a mí no me va a pasar, es que yo esto. Amados hermanos, el enemigo ha logrado engañar a personas, dice aquí, que realmente con sinceridad estaban sirviendo al Señor. Por lo tanto, escúcheme bien, es muy peligroso entrar en un diálogo directo con Satanás. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Yo no puedo tratar con el diablo. Yo no puedo darle lugar al diablo. Por eso el mismo apóstol Pablo, que tenía este temor por la astucia de la serpiente, él en Efesios capítulo 4, verso 27 dice, no le den lugar al diablo. No le des lugar a ese mentiroso. No le des lugar a ese que es hábil para engañar, un experto en la mentira. No le des lugar, porque es muy peligroso escucharlo a él. Es muy peligroso. Por eso siempre Jesús lo silenciaba. Si usted mira en los evangelios, cada vez que Jesús tenía un enfrentamiento con los demonios, Jesús no se ponía a dialogar con los demonios. Jesús les decía que se callaran, enmudece. Y cuando no les decía que enmudecieran, lo que hacía Jesús era decirles salte. Y al mismo Satanás le dijo, vete de aquí, Satanás. ¿Le dijo eso o no le dijo eso? Claro, entonces nosotros no somos mandados a estar hablando o dialogando con Satanás. Por favor, escuche bien esto, porque hay manuales de guerra espiritual. Hay libros que se han escrito por algunas personas, ¿verdad? Tratando de enseñar guerra espiritual. Y algunos de esos libros, amados hermanos, realmente están equivocados cuando los llevamos a la palabra del Señor. Hay libros donde se enseña a tener contacto con los demonios, a hablar con el endemoniado, tratar de preguntarle al endemoniado qué clase de demonio hay en esa persona, cuánto tiempo tiene que estar habitando en esa persona, cómo es que entró en esa persona, si está un demonio o son más de 2 demonios, etcétera. Yo quiero decirte que ese es un error fatal. No lo debemos hacer. ¿Qué me garantiza a mí que tengo un diálogo con un mentiroso y todo lo que le pregunte me va a decir la verdad? Pregunto. ¿Ah? No, estoy tratando con un mentiroso, con alguien que es hábil para engañar. Si yo le pregunto su nombre, ¿tú crees que él me puede dar verdaderamente su nombre? Puede que me engañe. Si yo le pregunto cómo es que entraste a esta vida, él puede decirme otra cosa y entonces yo pienso que realmente entró de esa manera y realmente es otra. Entonces no tengo que hablar con los demonios, es peligroso. Los tengo que reprender, los tengo que echar fuera, les tengo que decir, calla, enmudece en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Me estoy explicando en esto? ¿Sí? Es muy peligroso. ¿Sí? Entonces Satanás con su astucia aprovechó para engañar a Eva, poniendo en duda la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo tiene este temor. Y me recuerda lo que le pasó a Eva. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar nosotros cómo es que Eva desobedeció, cómo es que Satanás con su astucia logró engañarla y logró poner en duda la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, verso 1 otra vez, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escuche el diálogo por favor, ¿sí? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, quiero hacer una pausa porque recordé algo. Algunas de las personas que tratan de enseñar el hablar con los demonios y preguntarles todas las cosas que ya les acabo de decir, se basan en aquella parte cuando Jesús le pregunta a un endemoniado precisamente el nombre de ese demonio, le dice, ¿cómo te llamas? Y entonces aquel endemoniado o aquel demonio responde y le dice que se llamaba ¿cómo?
legión. Dice que le dijo que eran muchos. Entonces, algunas personas se basan en este relato bíblico para enseñar que nosotros tenemos autoridad de hablar con los demonios, así como lo hizo Jesús. Pero, amado hermano, vuelvo a repetirle, hay mayor evidencia bíblica donde Jesús los callaba y les ordenaba que se fueran. Esta única ocasión que Jesús le pregunta a este demonio cómo se llamaba, le voy a dar mi opinión muy personal y por la cual yo creo que es la razón por la cual Jesús habla con este demonio. Primero, el Señor conoce todas las cosas, ¿cierto? Ahora, si Él conoce todas las cosas, ¿sabía el nombre de ese demonio o no? Entonces, ¿por qué le preguntó? ¿Sabe por qué le preguntó? Porque los que teníamos que saber esa información somos nosotros, no Él, ¿sí? ¿Qué me está diciendo eso? Cuando una persona se posesiona por el enemigo, pueden venir muchos demonios a su vida de tal manera que esa persona puede tener un grande grado de posesión. Pueden venir muchos demonios a su vida. De hecho, la Biblia enseña que cuando un demonio sale de la vida de un ser y es expulsado de la vida de esa persona, dice que anda por lugares secos buscando dónde descansar. Y si no encuentra lugar donde descansar, él dice: voy a regresar a mi casa, o sea, a la vida de donde salí, y voy a venir, pero no voy a venir solo. Dice que viene y se trae otros 7 demonios, escuche, peores que él, y entonces entran en esa persona, y la Biblia dice que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que la primera vez. En otras palabras, esa persona que antes estaba poseída, después fue liberada, después volvió a pecar, esa persona vuelven a regresar esos demonios y esa condición de esa persona se hace peor que la primera posesión. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con esto. Por eso hay personas que si no se mantienen firmes en la salvación o en la liberación que Dios les ha dado, cada día su estado se vuelve peor, se vuelve peor, se vuelve peor, porque no han entendido esto. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Hace tiempo yo recuerdo que en México alguien me pedía que fuera yo a orar por una joven que estaba endemoniada o que tenía ciertas cuestiones que todo indicaban que ella estaba endemoniada. Y le dije a esta persona: mira, yo puedo ir a esta casa, orar por esta persona, pero quiero preguntarte si ustedes tienen una iglesia donde continuar o conocen a un pastor que pueda acompañarme para que se pueda quedar al cuidado de ustedes y principalmente al cuidado de esta joven. Porque si vamos nosotros, yo creo que en el Señor en su misericordia la puede librar y puede echar fuera ese demonio, porque lo hemos visto anteriormente. Pero si el demonio sale de ella y ella no se congrega y ella no sigue buscando al Señor, el demonio va a regresar con otros 7 peores que él, y el postrer estado de esta chica va a estar peor que el primero. Entonces yo le dije: yo no le quiero hacer un daño a esta joven. Dime si hay alguien que esté aquí cerca de donde ella vive, alguna iglesia donde la podamos dejar, y entonces vamos y oramos por liberación. Pero si no, yo no me animo a hacerlo, porque en lugar de hacerle un bien, le estaríamos haciendo un daño a esta joven. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y buscaría la más mínima oportunidad para regresar a la vida de esta joven. ¿Ahora entiende usted el temor de Pablo? ¿Ahora entiende por qué Pablo tenía tanto celo por la iglesia? De que fuéramos una iglesia pura, de una iglesia sin mancha, una iglesia verdaderamente fiel y santa, una iglesia que no le dé lugar al diablo, hermano, porque el diablo no está jugando. ¿Está conmigo? El diablo no está jugando, por lo tanto usted y yo tenemos que cerrarle todas las puertas. Pero a Eva le dio lugar, se puso a hablar con él, empezaron un diálogo, y en ese diálogo entonces Satanás logró extraviar los sentidos de Eva y logró engañarla poniendo en duda la palabra de Dios. Y mire lo que le dijo: con que Dios os ha dicho, no
comáis de todo árbol del huerto. Esa es la pregunta que le hizo Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le hago una pregunta a usted. ¿Esto fue lo que Dios dijo? ¿Cuántos dicen que no? Yo escuché 2 que dijeron no, ahora ya se arrepintieron. ¿Cuántos dicen que Dios no dijo eso? Bueno, volteamos la tortilla. ¿Cuántos dicen que Dios sí dijo eso? ¿Cuántos dicen, pastor, yo no sé nada porque yo no leo? Bueno, pues si usted no lee, con más razón el Espíritu Santo a través de Pablo dice, tiene temor que tú seas engañado. ¿Está conmigo? Y yo tomo el mismo celo de Pablo y tomo el mismo temor. Digo, Señor, yo tengo temor que mis hermanos sean engañados porque no leen la palabra. ¿Sabe? Necesitamos nosotros saber lo que Dios ha dicho. Es sumamente importante saber lo que Dios ha dicho. Si yo no conozco lo que Dios ha dicho, voy a ser muy fácilmente engañado. ¿Está conmigo? Por eso es muy importante saber lo que Dios ha dicho y saber lo que Dios no ha dicho. Porque a veces en las iglesias se meten ciertos dichos que parecen que son de Dios, pero realmente los ha inventado el hombre porque Dios no los ha dicho. ¿Sí? Por ejemplo, usted ha escuchado que algunos cristianos de repente están evangelizando y le dicen a la gente, no, pues como dice Dios, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Y yo pregunto, ¿eso lo dijo Dios? ¿Sí? Pero el hermano fervientemente está tratando de evangelizar al otro y le dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. O a veces está pasando alguien por problemas, ¿verdad? Y venimos ahí muy cristianamente a tratar de hablarle de la palabra de Dios y le decimos a esa persona, ¿sabes qué? Acuérdese que Dios aprieta, pero Él no ahorca. ¿Usted le ha dicho a alguien eso? Acuérdese que Dios no le va a dar cosas que usted no pueda soportar. ¿Perdón? ¿Sí? Le decimos eso a las personas. ¿Eso es lo que Dios ha dicho? De repente he escuchado a otros que dicen, mira, es que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. ¿Eso dice la palabra? Mire lo que decimos. Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Le pregunto, ¿es bíblico? ¿Por qué no? Número 1, porque no está en la Biblia. Número 2, ¿por qué no es bíblico? Porque Dios sí que. Exacto, porque Dios sí puede cumplir los deseos de nuestro corazón. Sí puede cumplir antojos. ¿Sí o no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Salmo ¿qué? 37, versículo 4. Amén. Ahí van. ¿Sí? Ahora, ¿Dios cumple antojos? ¿Los puede cumplir? ¿Endereza jorobados? Claro, amén. Pero a veces le decimos eso a la gente, ¿cierto o no? De repente usted está allí y mire, es que el que madruga Dios le ayuda. Mira, hay muchos que madrugan, pero madrugan mal. ¿Cierto o no? No se trata de levantarse más temprano. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano son los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Y luego dice por demás, o sea, en balde está que nos levantemos de madrugada. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, amados hermanos, debemos estar seguros de lo que Dios ha dicho, porque si no estamos seguros de lo que Dios ha dicho, yo temo, al igual que Pablo, que la serpiente con su astucia nos va a engañar, va a extraviar nuestros sentidos de la fidelidad a Cristo, y una vez que éramos cristianos verdaderos y fieles, puede llegar que usted y yo caigamos en la trampa de Satanás y él gane terreno en nuestra vida.
Que Dios nos libre de caer en su engaño. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que Dios sí dijo, ¿verdad? Porque el diablo está diciendo, con que Dios os ha dicho, oiga esto, no comáis de todo árbol del huerto. Pero ¿qué es lo que había dicho Dios? Génesis 2, verso 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, ¿qué? Del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué había dicho Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué estaba diciendo Satanás que Dios había dicho? Que Dios le dijo que no comieras de todo árbol. ¿Está notando la diferencia? ¿Sí? ¿Cómo está tergiversando la palabra? ¿Cómo está cambiando la palabra? De tal manera que Satanás, escúcheme bien, con su astucia estaba presentando la palabra de Dios de una manera negativa. Porque Dios estaba diciendo, come. Satanás estaba diciendo, no comas. Fue lo que Dios dijo. ¿Si te das cuenta de esto? Cuidado con ese engaño, porque a veces Satanás hace que nosotros tomemos la palabra que Dios está hablando de una manera negativa. Cuidado con esto, iglesia, por favor, porque hay personas que en vez de tomar esa palabra que Dios está hablando, que les está hablando directamente al corazón para corregirnos, para exhortarnos, para animarnos al amor y a las buenas obras, en vez de decir, sí, esa palabra es para mí, quito el orgullo de mi corazón, quito la falsedad de mi corazón, desecho toda abundancia de malicia y recibo con humildad esa palabra, y en vez de recibir la palabra nos ponemos duros, la rechazamos por el orgullo que hay en nuestro corazón, porque la estamos tomando de una manera negativa cuando Dios la está hablando de una manera positiva para nuestro bien. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Dios había hablado esta palabra de una manera positiva, pero Satanás con su astucia la estaba cambiando a una manera negativa. Y así pasa muchas veces con Dios y su palabra. A veces pasamos por momentos difíciles, a veces pasamos por momentos de prueba, donde Satanás viene, aprovecha esos momentos de duda, esos momentos de incertidumbre, esos momentos de dificultad, y entonces nos presenta a un Dios malo que nos niega las cosas. Cuidado con esto, por favor, ¿sí? Nos presenta a un Dios que dice que es bueno, pero que permite que sucedan cosas malas a sus hijos. Nos presenta a un Dios que aparentemente quiere cumplir los deseos de nuestro corazón, pero realmente cuando nosotros oramos y le pedimos, parece ser que Él no escucha nuestros deseos del corazón, porque nada está sucediendo. Y entonces algo positivo, Satanás lo cambia para que nosotros lo veamos negativo, de tal manera que las personas que están pasando por pruebas, que las personas que están pasando por dificultad, Satanás se encarga de que las personas vean a Dios como su enemigo en vez de que lo vean como su ayudador. Cuando la Biblia nos presenta a Dios como ayudador, Satanás te lo presenta como enemigo, como alguien que te ha abandonado, como alguien a quien no le interesas, como alguien que no tiene cuidado de ti, cuando la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Cuidado, por favor, con esta astucia de Satanás. Por eso Pablo estaba muy preocupado. Por eso Pablo dice, tengo temor que de la misma manera, así como Satanás engañó a Eva con su astucia, de la misma manera sus sentidos sean extraviados de la verdad. Por lo tanto, los sentidos de Eva fueron engañados cuando escuchó a Satanás. He ahí el temor del apóstol Pablo. He ahí el temor de nosotros como pastores que estamos para predicar la palabra, que estamos para enseñarle. He ahí nuestro temor, amado hermano. Por eso yo le predico la palabra con el mayor celo posible, para que usted y yo no permanezcamos firmes y no le demos lugar al diablo en ningún momento. Aleluya.
porque yo quiero permanecer firme y no quiero manchar mis vestidos. Yo quiero permanecer firme en la fe y quiero presentarme delante de mi Señor, ¿verdad? Quiero ser parte de esa iglesia gloriosa por la cual el Señor viene. Pero los sentidos de Eva fueron engañados cuando ella entró en ese diálogo con este astuto, con este hábil para engañar, cuando escuchó a Satanás. Ella empezó a dudar de lo que Dios les había dicho. Ella comenzó a creer que Satanás, les estaba diciendo. Ella empezó a poner sus ojos, oiga, en lo que Dios había prohibido. Cuidado por favor con esto, porque esto es lo que nos enseña el resto del relato bíblico. Génesis capítulo 3, verso 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mire, como que Eva recordó realmente las palabras de Dios, no las estaba ignorando. Cuidado por favor, porque el peligro se hace mayor. Eva no ignoraba lo que Dios había dicho. Aquí hay muchas personas que no ignoramos lo que Dios ha dicho, que conocemos lo que Dios ha dicho, que conocemos la palabra que Dios ha dicho. Sin embargo, aunque Eva conocía lo que Dios había dicho, porque ella está diciendo, respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es lo que Dios le había dicho. Aún con esto, ella siguió el diálogo y cayó en la mentira de Satanás. Por eso dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Note por favor que ella tenía en su mente lo que Dios había dicho. Pero cuidado, ¿qué fue lo que le hizo caer a Eva? Continuar con el diálogo. Continuar con el diálogo. Ahora, ojo por favor, porque Satanás no necesita decir palabras para hacer un diálogo contigo y conmigo. Satanás le bastan imágenes para hacer un diálogo contigo y conmigo. Le bastan imágenes, escúchame bien, para despertar en ti un pensamiento. Le bastan imágenes. Entonces, si una imagen está haciendo que conectes tu mente con algo que te aleja de lo que Dios ha dicho, es el momento en el que debes de cortar esa imagen. Es el momento en el que debes decir: estoy haciendo un diálogo con el que me está engañando. Ten cuidado por favor, porque ni siquiera te está diciendo una palabra, simplemente te está presentando un evento, simplemente te está presentando un video, simplemente te está presentando una imagen, y tú tienes que ser capaz de cortar con ese diálogo lo antes posible. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, la serpiente, versículo 4 dice: dijo a la mujer, continúa el diálogo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por favor, note algo. Satanás le dijo parte verdad, ¿cierto o no? ¿Dónde estaba la verdad? ¿Verdad? Iban a saber ¿qué? El bien y el mal. Pero le mintió, porque le dijo: no moriréis. Y Dios les había dicho que iban a ¿qué? Que iban a morir. Entonces escúcheme bien. El engaño más grande de Satanás, o uno de los engaños más grandes, es hacer creer que si desobedecemos a Dios no va a pasarnos absolutamente nada. Lo voy a repetir nuevamente. Uno de los engaños más grandes de Satanás es hacernos creer que si desobedecemos la palabra de Dios no va a pasarnos absolutamente nada. Eso fue lo que le dijo a Eva: no vas a morir. Cuidado por favor, porque a veces Satanás extravía nuestros sentidos y nos trae pensamientos
y nos dice, por ejemplo, ve que tú ya estás medio incómodo en la iglesia porque algo no te gustó, porque algo sucedió, y entonces Satanás conoce que tú estás incómodo en esta iglesia o en esa iglesia y dice, yo tengo que decirle algo para engañarlo, para engañarla, para extraviarla de la verdad, para que desobedezca a Dios, y entonces ella crea que aunque desobedezca no va a pasar absolutamente nada. Y es cuando él comienza un diálogo contigo y a veces dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor te cambias de iglesia? ¿Por qué no mejor te vas a otra iglesia donde no te critiquen, donde no te juzguen, donde realmente te valoren, donde realmente te quieran? ¿Por qué no te vas a otra iglesia? ¿Has escuchado esas voces? ¿Sí? ¿Las has escuchado? No va a pasar nada si te cambias de iglesia. Hay iglesias en muchas partes, hay congregaciones en muchas partes. Cámbiate. ¿Sí? No va a pasar nada, no vas a morir. Es un engaño de Satanás, amado hermano. ¿Por qué? Porque las familias que van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, no forman raíces profundas en una iglesia, y entonces en el transcurso Satanás va ganando terreno en los niños, Satanás va ganando terreno en el matrimonio, Satanás va ganando terreno en la familia, de tal manera que el día de mañana son unos cristianos pero que están ahí apáticos en las bancas, porque como ya los ofendieron en otra iglesia, ya no quieren que los ofenda nadie. Llegan a la iglesia, se sientan, no se involucran en nada, y de esa manera piensan que están haciendo la voluntad del Señor. No caigas en ese engaño. No caigas en ese engaño, por favor. A veces Satanás viene y te dice, mejor quédate allí en tu casa, allí puedes orar. ¿Lo has oído eso? ¿Sí? No hay necesidad de congregarse. No tienes necesidad de congregarte. Tú puedes orar en tu casa, ¿verdad? Y algunos por ahí, ¿verdad? Yo estaba leyendo el otro día a alguien que había puesto ese mensaje, ¿verdad? Y dijo, no tengo necesidad de congregarme porque yo oro en mi casa. Y después decía abajo en los comentarios, a Satanás y 7 demonios les gustó esto. Y es cierto, porque cuando tú dices eso, a él le gusta, porque estás cayendo en su engaño, ¿sí? Ya no dependas de otros. A veces dice, tú puedes también ser pastor, y el enemigo comienza a engañar a algunas personas que no tienen el llamado para ser pastores, que no tienen el llamado para ser ministros, y dice, tú puedes ser pastor, tú puedes hacer tu propia iglesia. ¿Y sabe qué, amado hermano? Y después, aunque son neófitos, se levantan como pastores, se autonombran ellos mismos pastores y empiezan a predicar la palabra, como dice Pablo, algunos por ganancia deshonesta, otros por contienda. Pero bueno, se predica la palabra de igual forma, pero no es la manera correcta de levantarse a servir al Señor. Tiene que ser llamado, como dice la Escritura. Tiene que ser elegido, como dice la palabra, para el evangelio. Escogido como fue Pablo, como instrumento escogido para anunciar el nombre del Señor delante de reyes y de poderosos. Aleluya. Conozco, mire, una familia aquí precisamente en la ciudad donde ya creo que todos son pastores, ¿sí? Primero el hermano mayor era pastor, después el que sigue fue pastor, estaban juntos, no se entendían, y bueno, pues el otro decidió salirse y mejor ya se salieron y ahora ya son los 3 pastores. O sea, ¿de qué se trata? ¿De jugar a ver quién es el mejor pastor? Ah, porque mi hermano era mi pastor, ya no me gusta lo que está diciendo él, ya me salí de su congregación, ya hice mi propia congregación y yo también ya tengo mi congregación, yo también soy pastor. No, hoy en día el pastorado no se está heredando como se heredaba anteriormente de Aarón a sus hijos. No, hoy en día el Señor es el que levanta a los siervos de él en las congregaciones. Dice amén. Así que cuidado con estos engaños, ¿verdad? A veces te dice el enemigo, ¿por qué no dejas mejor de diezmar? Ya no des nada. ¿Dónde se va todo eso? ¿A quién estás haciendo rico? Mejor quédatelo tú, dáselo a tus hijos, mándaselo a tus familiares allá en México. No des. Y de esta manera Satanás nos roba las bendiciones que Dios ha prometido para aquellos que dan. Y hay cristianos que antes daban con gozo, que daban con alegría, pero hoy están cerrando su corazón, han caído en estas mentiras por el diálogo que han permitido en su corazón y ya no están dando.
estoy explicando? ¿Sí? No caigas en esos engaños. No caigas en el engaño de Satanás cuando hay problemas en el matrimonio y de repente viene y te dice, pues mejor deja a tu mujer, déjala, no vas a ser el primero, ¿sí? Ya otros la han dejado, no vas a morir, no va a pasar nada, vas a ver que no va a pasar nada y te va a traer a la mente, mira, aquel fulano de tal dejó a sutana de tal y andan felices, ya cada quien encontró a otra persona, andan felices los dos. Si ellos pudieron, ¿por qué tú no puedes hacerlo? ¿Me estoy explicando? Cuidado, por favor. Todos son engaños de Satanás. Y Pablo tenía precisamente ese temor que cayéramos en ese engaño. Por último, en el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué estamos dándonos cuenta aquí? Vio la mujer. En otras palabras, puso sus ojos en lo prohibido. Cuidado con ese engaño. Con tanta razón la palabra nos enseña y nos dice: puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Mirad las cosas de arriba, de arriba. Ahí debe estar puesta nuestra mirada. Pero cuando empezamos a poner la vista en lo que Satanás nos está ofreciendo, entonces nuestros sentidos son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que el Señor nos ayude. Así empezó la guerra en el huerto, hermanos, y de ahí vinieron entonces varias consecuencias que yo no le voy a decir esta noche porque ya no tenemos el tiempo, pero vamos a estudiarlas más adelante una por una. Las consecuencias de la desobediencia que hasta el día de hoy siguen afectando a la humanidad. Puestos en pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos para recordar que tú eres un Dios celoso, que vienes por una esposa y no vienes por una novia. Tú nos has comprado con tu sangre preciosa. Nos has rescatado, Señor. Y no quieres que tu iglesia esté jugando al novio y a la novia. No, Señor. Tú vienes por una esposa. Por eso el Apocalipsis habla de la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Y yo quiero ser parte de esa iglesia gloriosa, de esa esposa gloriosa. Ayúdame a ser celoso de tu palabra. Y ayúdame, Señor, como siervo siempre a predicar tu palabra con celo. No importando que otros me critiquen, que otros piensen que somos duros, que somos religiosos, que somos legalistas. No, Señor. Lo importante es agradarte a ti antes que a los hombres. Porque eres tú el que me has llamado y no los hombres. Así que estoy para agradarte a ti y no a los hombres, Señor. Padre, pero ayúdame. Ayúdame porque en mi vida hay temor de que así como Satanás engañó a Eva con su astucia, el enemigo pueda engañarme, Señor, o pueda engañar a alguno de mis hermanos que el día de hoy te sirven con sinceridad. Ayúdanos, Señor. El enemigo es astuto. El enemigo trata de recordarnos nuestro pasado. El enemigo trata de acusarnos, trata de condenarnos, trata de descalificarnos para que no hagamos tu obra, Señor. Pero yo no le voy a permitir ese diálogo. No se lo voy a permitir en la mente. Lo voy a sacar de mi mente, Señor. Porque entre más yo permita sus palabras en mi mente, más terreno Él ganará. Y entonces yo podré ser engañado y ser extraviado de la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, libértanos, por favor.
en medio de esta guerra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado de lo que tú has hablado. Ayúdame, Señor, a conocer con exactitud lo que tú has dicho y lo que no has dicho, para que cuando venga Satanás con mentira, para que cuando venga Satanás con su astucia a engañarme, yo pueda decirlo: esto lo ha dicho mi Dios y esto no lo ha dicho mi Dios. Esto viene de mi Dios y esto no viene de mi Dios. Y entonces yo lo pueda reprender, pueda estar resistiéndolo en el día malo, como dice tu palabra. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, oh Dios, a conocer tu palabra. Ayúdame, Señor, para que cuando Él me la presente de una manera negativa, yo sepa que tu palabra siempre es positiva, que tu palabra siempre es para mi bien, que tu palabra, aunque parezca que no me conviene, a fin de cuentas siempre será lo mejor para mi vida, Señor. Siempre será lo mejor para mi vida. Ayúdame, Dios, en el nombre glorioso de Jesús. No me permitas caer en ese engaño de creer que si desobedezco no va a pasar nada. Claro que va a pasar algo. Toda transgresión, toda desobediencia es pecado. Y dice tu palabra que la paga del pecado es muerte. Yo no quiero muerte, Señor, yo quiero vivir. Por lo tanto, no voy a sucumbir a ninguna de las mentiras de Satanás. Si otras personas han caído en sus mentiras y aparentemente no les ha pasado nada, es un engaño, Señor, del diablo. Y yo no voy a caer en ese engaño, porque tarde o temprano esas personas, si no se arrepienten, recibirán, Señor, la paga de su pecado, porque tu palabra no falla. Pero yo no quiero experimentar eso, Señor. Yo quiero permanecer firme en todo tiempo y que nunca mis sentidos sean extraviados. En el nombre glorioso de Jesús, ayúdame, Señor, a permanecer firme en todo tiempo. Gracias, mi Dios. Gracias. Para ti toda la gloria y la honra por siempre, precioso Jesús. Amén.